Tema: medida de ángulos externos de un triángulo. Tenemos la figura del triángulo con sus vértices A, B, C en letras mayúsculas y sus ángulos internos A, B, C en letras minúsculas. Vamos a hacer extensiones de los lados. Y en esas extensiones, si se fijan, los ángulos internos tienen ángulos opuestos por el vértice, que los vamos a marcar a continuación. Esos son ángulos opuestos por el vértice, quiere decir que tienen la misma medida que los ángulos internos. Y ahora voy a marcar los ángulos externos. Los ángulos externos los ponemos en color verde con una letra AE que significa ángulo externo. Si se fijan, el triángulo está formado por 6 ángulos internos y 6 ángulos externos. Ya que hemos conocido los ángulos internos y los ángulos externos, vamos a determinar la medida de un ángulo externo. Lo marcamos en verde en la figura y para determinar la medida del ángulo externo necesito construcciones. Una de esas construcciones es hacer una extensión del segmento AC y colocaría una recta que sería la recta AC. Ahora voy a trazar por el vértice B una paralela a la recta AC y eso es lo que vamos a hacer ahora. Esa recta lo que hace es dividir al ángulo externo en otros dos ángulos que vamos a llamar ángulo X y ángulo Y. Quiere decir entonces que el ángulo externo es igual a la medida del ángulo Y más la medida del ángulo X. Vamos a ir entonces analizando lo que pasa con esos ángulos. Vamos con el ángulo Y. Si se fijan, lo he marcado en amarillo. ¿Por qué? Porque ese es un ángulo correspondiente con el ángulo A. ¿Y qué pasa con esos ángulos? Pues que son iguales. Entonces la medida del ángulo Y es igual a la medida del ángulo A por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Vamos a hacer entonces la sustitución en la expresión que hemos escrito anteriormente de ángulo externo. Y en vez de escribir la medida del ángulo Y, escribí la medida del ángulo A. Ahora vamos a analizar el ángulo X. El ángulo X con el ángulo C, fíjense bien que son ángulos alternos internos entre paralelas. ¿Y cómo son esas medidas? Pues ya sabemos por las reglas que la medida del ángulo X es igual a la medida del ángulo C por ser alternos internos entre paralelas. Y vamos a hacer entonces la sustitución. En vez de escribir X, escribo C. Entonces tenemos que el ángulo externo es igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo C, que son los dos ángulos que no son contiguos al ángulo externo. Vamos a ver mejor la definición. Definición: la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. Es la figura que muestra en el lado derecho. La segunda definición: cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparten el mismo vértice. Quiere decir que el ángulo externo más el ángulo interno es igual a 180 grados. Vamos a hacer un ejemplo para entender la medida de ángulos externos. Tenemos el ejemplo 1, encuentre la medida del ángulo X, que al observar la figura es un ángulo externo. Vamos a encontrar la solución y la medida del ángulo X, recuerde, es la suma de los ángulos no contiguos. ¿Quiénes son esos ángulos? El ángulo de 83 grados más el ángulo de 35 grados. Esos son los no contiguos, o sea, los que no están a la par del ángulo X. Y solo sumo. Entonces quiere decir que la medida del ángulo X es igual a 118 grados. Miren qué facilito que es. Los dejo con los ejercicios. Nos pide encontrar la medida del ángulo X, que es el ángulo externo. Cualquier duda me la hacen saber.